Edgardo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Gracias día. por estar con nosotras aquí esta mañana. Un placer. Bueno, como para comenzar, nos gustaría saber qué es lo que pensás, ¿no? El tratamiento que el gobierno ha tenido al sistema de ciencia, innovación y tecnología en lo que va de esta administración en estos años. Bueno, uno podría decir que no hay una política pública de ciencia, tecnología e innovación explícita por parte de este gobierno, no ha existido. Busquemos quién se ha expresado en términos de decir qué objetivos tiene la política, cómo va a ser apalancada financieramente, a través de qué instituciones se desarrolla, y no lo vemos, no ha estado expresado, y uno va a leer las actas parlamentarias, por ejemplo, cómo se discute el presupuesto, las rendiciones de cuentas, y uno observa una explicitación de una política pública que apunte a determinados objetivos. Lo que existe es derivado del proceso anterior, de las administraciones anteriores, que generaron una base y algunos lineamientos y fondos e instituciones que se mantienen y que en general, en el marco de este gobierno, no han sido promovidas o incluso han sido recortados sus apoyos económicos. Esa es la foto que uno puede tener. De alguna manera, para los que estamos en el tema del análisis de la política científica desde hace tiempo, era esperable, porque cuando uno analizaba los programas de las plataformas electorales, los programas de gobiernos que se presentaron en el año 2019, uno veía una carencia global en los partidos que conformaron la coalición actualmente gobernante en torno a estas temáticas. Algunos directamente no tenían nada con respecto a ciencia y tecnología, otros tenían algo interesante, en particular recuerdo el programa de Talvi hacía referencia a algunos aspectos interesantes. El programa del Partido Nacional, que es el sector más importante de la coalición, era muy escaso y tenía solamente titulares. Esos titulares siguen siendo los titulares que tenemos hoy. Se habla de la necesidad de reorganizar institucionalmente el área y el ministro de Educación, que es el responsable del área de ciencia y tecnología desde que se aprobó la LUC, es el responsable que está por encima, digamos, de la ANI. Uh-huh. No explicita lineamientos, y esa es la situación que tenemos. Entonces, de una situación que tenía unas características determinadas, que tampoco, digamos, sean las ideales, porque el compromiso general de llegar al 1% del Producto Bruto Interno destinado a ciencia y tecnología como objetivo compartido por todos los candidatos presidenciales ya desde el año 2014, no había sido alcanzado en los gobiernos del Frente. Eso hay que ser objetivo y eso uh-huh. Es así. Hoy vemos que incluso ni siquiera se cumple, se ha recortado y se puede ver claramente cuando es posible acceder a la información real de lo que pasa y no a declaraciones públicas. Nosotros, si nos guiamos por las declaraciones públicas del ministro Pablo da Silveira o del presidente de la ANI, hechas el año pasado, por ejemplo, se señalaba como que los fondos que a partir de la rendición de cuentas y del presupuesto nacional tenía la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, había sido incrementado o serían incrementados en forma importante. Sin embargo, cuando vamos a la ejecución, a los datos de ejecución, que digamos no eran públicos, ahora son públicos porque hice el pedido a la institución para que se cumpliera lo que se había hecho siempre hasta el año 2020, y es que apareciera en la página web cuánto se había ejecutado. Ahora que tenemos los datos públicos y que podemos comparar lo que se ejecutó, por ejemplo, en el 2022 con lo que se ejecutó en el 2019, vemos que había un recorte de aproximadamente del 25% en pesos constantes, en pesos del 2019, que es como hay que compararlo, o en relación al Producto Bruto Interno. Entonces vemos que la disminución de financiación de la ANI es muy relevante, cosa que no es aceptada o no es reconocida por las actuales autoridades. Uh-huh. Edgardo, si pensamos, decías, bueno, lo que quedó ahora en este gobierno ha venido, ¿no?, del gobierno pasado. En este caso no hay un proyecto, no hay líneas claras desde el MEC. Sí había un proyecto de país, un modelo en cuanto a ciencia, innovación y tecnología en los gobiernos pasados. ¿Cómo se pueden alcanzar esos consensos para así tenerlo?
Yo creo que hay como dos fases de las administraciones frente amplistas. Una primera fase donde era bastante claro los objetivos que se tenían, que era darle una organización institucional, generando una agencia potente para desarrollar esa política en términos de instrumentos de promoción de investigación e innovación, un incremento financiero, y lineamientos estratégicos apuntando a un plan estratégico. Eso se concreta en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, donde se crea la ANI. Hay un gabinete ministerial de innovación que está integrado por los ministros de las áreas de industria, o sea, el ministro de Industria, el ministro de Economía, el ministro de Agricultura y Pesca, el ministro de Educación y el director del OPP. Esa es la institucionalidad que se crea y es un cambio trascendente, es una situación explícita, muy relevante, que pasa la inversión de 0,2, 0,3 a 0,4, 0,5 del PIB, de un PIB que viene en aumento, porque recordemos que ahí estaba en expansión todo el desarrollo económico del país. Y se desarrollan las instituciones, como y se desarrollan las instituciones y aún dentro de un Producto Bruto Interno más alto, más grande, el porcentaje incluso se incrementa destinado a investigación y desarrollo. Esa es una primera fase. Después, por la mitad o del segundo gobierno frente amplistas, hay como un estancamiento en la inversión y se mantiene ese 4,05 del PIB que se mantiene hasta ahora, que incluso ahora se puede decir que ha descendido, ¿no? Entonces, tenemos esa la foto o la trayectoria durante los gobiernos frente amplistas. Era claro que había que generar un segundo punto de inflexión, digamos por el 2012, 2013, 2014, que modificara esa realidad. Había aspectos, o hay aspectos que permanecen de institucionalidad que hay que resolver, ¿tá? Que esa institucionalidad que se hizo sirvió para una primera fase, pero ahora hay que hacer otra. Hay necesidad de incrementar financieramente y hay necesidad de redefinir cuáles son los objetivos del punto de vista de la política pública de ciencia, tecnología e innovación. ¿Y cuáles deberían ser, Edgardo? Ahí va. Entonces, en primer lugar, esto ya es una opinión más personal, digamos, sí, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que las demandas de la política de ciencia, tecnología e innovación derivan básicamente de tres ámbitos. El mundo productivo, que demanda nuevas tecnologías, innovaciones para ser aplicadas y mejorar la productividad, la rentabilidad, el desarrollo de los sectores productivos que van a ser promovidos. Una demanda que tienen que ver desde el punto de vista social, ¿no? Del mundo de la problemática social, donde todo lo que pueda ser problemática social que demande conocimiento tiene que demandar la estructura de ciencia y tecnología del país. Lo vimos en la pandemia, hay una problemática, hay un problema, en este caso la pandemia, o hay una misión que uno se plantea, decir, bueno, queremos modificar esta realidad y encolumnar al país en esa dirección. Eso va a demandar de la estructura científica y tecnológica conocimiento, conocer más de esto, que puede ser, como pasó en la pandemia, hacer hisopado para poder diagnosticar los PCR, hacer los PCR, o puede ser otras temáticas, o estudiar la problemática carcelaria, o sea, temáticas sociales. Y un tercer ámbito donde surgen demandas a la infraestructura de ciencia y tecnología, que yo llamaría la demanda prospectiva. Es decir, sin que sea una demanda actual, una demanda que vemos que va a venir, producto del desarrollo o el devenir del país y del mundo. Entonces, uno puede decir, bueno, esta área se va a desarrollar, hay una definición de prospectiva de que esto va a pasar. Pongámosle también un ejemplo, ¿qué va a pasar con los temas de un país que tiene una relación de ciudadanos de edad avanzada en la población general? Eso va a demandar, va a generar problemáticas o temáticas que van a tener que ser encaradas. Eso genera una demanda prospectiva que la política de ciencia y tecnología tiene que tener en cuenta. ¿Cuáles son las demandas productivas, las demandas sociales y las demandas prospectivas? En realidad es parte del proyecto país del gobierno o del nivel de consenso que el país logra alcanzar sobre a dónde quiere ir. Entonces,
a priori uno tiene que decir, bueno, va a estar atravesado por ideología, por intereses. O sea, si el objetivo del país es simplemente generar condiciones de mercado para el desarrollo científico-tecnológico, bueno, quizás no sea demasiado demandante, y es lo que pasa que de repente que las empresas importar bienes de capital, o sea, en realidad tecnología ya producida, digamos, o concretada, va a mejorar la rentabilidad, la productividad de las empresas. Entonces es lo que pasa hoy con las visiones neoliberales que tienen del desarrollo del país, y por tanto es bastante consistente desde esa perspectiva de que no se planteen generar desarrollos científico-tecnológicos porque no lo visualizan en su cosmovisión. Si nosotros queremos un país que tenga otras características, que tenga un desarrollo que permita la inclusión, y por lo tanto el Estado tiene que jugar un papel importante, también las políticas de ciencia, tecnología e innovación van a estar incluidas dentro de las políticas públicas, porque va a tener que ser soporte de esas políticas sociales y de esas políticas productivas. Entonces, ese es el desafío que hoy se tiene, y que tampoco es desde el ámbito académico exclusivo que se puede desarrollar esa conceptualización, sino que es producto de los partidos políticos. ¿Y es posible esto, llegar a un consenso para que trasciendan las administraciones y que no sea de una en particular, sino tener continuidad en todo esto? Es posible, en un porcentaje es posible. Yo no creo que puedan generar unanimidades, pero desde una perspectiva puede ser posible lograr un cierto nivel de consenso, como de alguna manera en esa etapa de la primera fase que hoy señalaba de los gobiernos frente amplistas, hubo un consenso acordado con la propuesta, porque no había ni resistencias políticas a nivel parlamentario, ni confrontaciones importantes, o puede haber distintas visiones a veces, pero no choques importantes. La ANI la creó el primer gobierno frente amplista, y no fue cuestionada por ningún otro partido. Es más, se sigue considerando como una institución relevante en el país. La discusión está qué hacemos con ella, cómo la apoyamos, cuánto dinero, qué fondos se desarrollan, etcétera, o con otras cosas, pero no por esa institución creada. Eso fue bastante consensual. Varios de los instrumentos que se desarrollaron en esa etapa, recordemos que antes de 2007, que empezó a funcionar la ANI, había un fondo de apoyo a la investigación llamado Clemente Estable, que era una cosa aislada que tenía $500,000 por año. Ese fondo hoy tiene varios millones, y se crearon otros fondos. Se creó un Sistema Nacional de Investigadores, que era una vieja reivindicación de la comunidad científica de que existiera un ámbito de incentivo a los investigadores de acuerdo a su productividad y a su trabajo, que se había hecho algo muy parcial en otros años, donde se premiaba a 150 investigadores cada tanto, y acá el Sistema Nacional de Investigadores largó en el 2009 con 1.000 investigadores incentivados económicamente y evaluados y categorizados. O sea, hay una serie de instrumentos que persisten y que siguen hoy, y se reivindica y se toman como referencia, es decir, tenemos que incrementar el número de investigadores, no es suficiente tener 1.800 para una población económicamente activa de tanto, es un porcentaje bajo y tenemos que incrementarlo. Y si pensamos, Edgardo, en la coherencia entre estos organismos que se mantuvieron y lo que sucede ahora en la rendición de cuentas, tanto en el proyecto que mandó en el Ejecutivo como en los cambios que introdujo diputados. Sí, diputados no tengo conocimiento que haya generado cambios a nivel de esta área, no ha sido tocado. Bueno, cambió con la UDELAR. La UDELAR sí pasó a darle $6 millones de los 100 que pedían. Claro, bueno, por eso, entonces, uno debe pensar cuáles son si hay un relevamiento que hace la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, que es todos los años trata de releva qué inversión hace cada institución pública, y es un trabajo muy, muy importante para tener una cierta información de lo que pasa. Hay unas 100 instituciones que son relevadas, pero el núcleo científico-tecnológico son 8 o 10. Ahí donde está el casco, el núcleo donde están los investigadores, donde está la producción científica nacional, está en esos lugares, que son en primer lugar la Universidad de la República, que
que tiene, digamos, el 50% de la inversión en investigación y desarrollo está ahí. Luego está el INIA, que es muy importante también. Luego están el Instituto Clemente Estable, el Instituto Pasteur, el PDCIVA, el CUDIN, el LATU y la UTEC como universidad nueva, y luego la ANI, que es la única que por sí mismo no hace investigación, pero es una agencia de promoción. Ese conjunto de instituciones ejecutan alrededor de así a grosso modo, unos $200 millones por año. Ese conjunto. La mitad de la Universidad de la República, ¿no? Eso para un PIB de más de 60.000 millones, estamos hablando de un 0,3, ¿tá? Más o menos, ¿no? Entonces, ese es el núcleo que hay que empujar, y hay propuestas, digamos, de qué desarrollar. ¿Pero eso está en la rendición? No está en la rendición, por supuesto no está en la rendición, y tiene que ser, o sea, a esta altura uno ya deja de tener expectativa de que se logre modificar ahora. O sea, esto pasa por trabajar para que un nuevo gobierno adopte los cambios de la forma más consensual posible, pero que del punto de vista institucional, que no es un aspecto menor, desde el punto de vista de los objetivos, para lo que yo decía hoy, del país productivo, el país social, el país prospectivo que nos planteamos, y del punto de vista de una cosa, aquella primera fase de los gobiernos frente amplistas se generó un primer plan estratégico nacional de ciencia, tecnología e innovación que se llama PENTI. El PENTI es de febrero del 2010, nunca más se hizo otro PENTI. Y este gobierno ha hablado, y el ministro Da Silveira ha hablado de la necesidad de un nuevo PENTI, pero no avanzamos en nuevo PENTI. Un PENTI del 2010 está caduco, es evidente, ¿no? Si bien los lineamientos generales pueden llegar a ser lo mismo, pero los objetivos, las temáticas, las prioridades, entonces hay que armar un nuevo PENTI, hay que armar una institucionalidad que lleve adelante ese plan de actividades, ese plan estratégico, y tenga responsabilidades, y de saber qué instituciones son las responsables de determinados aspectos, y hay que generar la financiación adecuada como para poder soportar eso. La meta del 1% del PIB es una meta alcanzable, mirando las cifras con un incremento gradual, año a año aumentar un 0,1, y en 5 años nos podría pasar de 0,4, 0,5 al 1. Un compromiso de un nuevo gobierno y de la estructura política, no solo del partido de gobierno, sino del conjunto, debería ser planteado. De cualquier manera, ese 1% es bajo en relación a lo que son los porcentajes en los países de desarrollo sustentados en ciencia, tecnología e innovación. Países pequeños, porque no solo el problema de tamaño, sino de definición política, como puede ser Dinamarca o puede ser Nueva Zelanda, que andan en 2-3% del PIB, la inversión. Pero llegar al 1 sería un salto muy importante y es una tarea para el próximo periodo de gobierno que debería ser definido. Ahora, Pablo Da Silveira, por ejemplo, ha dicho que no acepta que se hable de un recorte en el presupuesto de la ANI. Dice que es igual al del 2019. No es igual al 2019. Yo le digo, las cuentas, publiqué una nota en la diaria el 5 de agosto, donde y otra posterior, donde muestra claramente que si nosotros tomamos los pesos corrientes que tenía ejecutados la ANI en el año 2019 y en el 2018, y agarramos los pesos actuales corrientes y le aplicamos, digamos, la transformación para que sean pesos comparables, porque si hay un 40%, un 30 y pico de % de inflación entre el 2019 y el 2022, no podemos decir que porque el 2022 sea igual el número, sea lo mismo esos pesos que los otros, es obvio, cualquiera se da cuenta. Entonces tengo que pasarlo a pesos constantes, y si lo paso a pesos constantes encuentro que hay un 25%, un 24, 25% de menor pesos
del año de ejecución, el 2022 por la ANI, con respecto al 2019. Y si lo comparamos con el PIB, que de repente es más fuerte todavía, porque si lo comparamos con el PIB subió, bajó porque estuvo la pandemia, entonces uno lo compara y dice, bueno, si subió el PIB, el porcentaje debería ser similar al del 2019. No, es un 25% menos. O sea, no hay forma hoy con los números, ahora que conocemos, porque lo que pasa es que durante 3 años los números no los pusieron. Antes siempre se ponía en la página web, desde que se creó la ANI, el plan operativo que dice lo que voy a hacer este año, lo que la agencia va a hacer este año, a principio de año, y una semana después, qué fue lo que se hizo y ejecutó el año anterior. Entonces uno podía comparar, después estudiándolos, lo que cada año se había planteado y cuánto se había ejecutado. Nunca se ejecuta el 100% de lo que se planificó, pero se ejecuta el 88, 87%, por ahí es el porcentaje más o menos que se ejecuta de lo planificado. La ANI siguió colgando lo que se planteaba, pero no dejó de colgar hasta hace 15 días lo que se ejecutaba en concreto. Recién aparecieron ahora, luego del pedido que yo hice, los últimos días de julio. Entonces, ahora que están con los números esos, se hace el estudio y se hace la comparación con pesos constantes y no hay duda que hay un recorte del 25% con respecto al año 2018-2019. Porque el 2018 es igual al 2019. Ahora que estaban los datos, los comparamos y da eso. Entonces, hay un recorte y terminaría con ese concepto. No hay política pública de ciencia, tecnología e innovación explícita hoy en Uruguay. No lo ha habido en todo este periodo, más allá de lo de las declaraciones. Lo que se ha hecho son declaraciones, pero no concreción en la práctica. Y en concreto, desde el punto de vista de financiación, ha habido un recorte que en el caso de la ANI es bien demostrable, como los trabajos que se han publicado. En el caso de otras instituciones también podría serlo, ¿no? Yo no lo trabajé en particular, pero es claro que en la universidad, si a la universidad se le recorta fondos y pierde fondos en relación al PIB, también está perdiendo en términos de investigación, porque aproximadamente algo menos del 20% de la universidad es lo que está destinado a investigación por parte de la institución. Edgardo, si se piensa justamente en la comparación entre organismos, ¿se puede decir que ha salido privilegiada la ANI más allá de los recortes? Si se piensa en la proporción, en la dimensión, eso de la UDELAR. ¿Que ha salido privilegiada? No me animaría a decirlo, no tengo elementos para pensarlo. Creo que hay instituciones como el INIA capaz ha sufrido menos las consecuencias del recorte por el tipo de financiación que tiene, ¿no? Si bien también hubo cambios, hace 2 rendiciones de cuentas, antes había un mínimo que tenía que pasarle el Estado a línea y se cambió y se lo puso como máximo, ¿no? Eso que era un mínimo máximo, entonces por lo tanto se lo techó a línea también. O sea, en la globalidad hay un recorte. O sea, son cosas que se va viendo. Yo había escrito una nota una vez, después, ¿se acuerdan cuando enseguida que empezó el gobierno, una de las primeras definiciones que adoptó antes de la pandemia, el recorte general a todo lo público? Sí. Con el recorte a todo lo público recortaron también a los becarios del PDCIVA. Los becarios del PDCIVA hicieron todo un movimiento y salió el presidente de la calle a decir, no, que había atendido y que ese recorte no iba para el becario del PDCIVA, cosa que estuvo bien y fue una alegría, digamos, pero estamos hablando de un recorte de $300.000. Era algo mínimo, que era hasta fácil hacerlo desde presidencia. No, eso no se recorta, porque eran $300.000. No estamos hablando de 15, 20, 30 millones de dólares como son los recortes de las otras instituciones que pesan. El PDCIVA tiene un presupuesto de menos de $2 millones. Se le recortaban 300.000. Repercutía muy fuertemente sobre las becas de los estudiantes y ellos se movilizaron y lograron ese cambio. Pero era para la pregunta que yo me hacía, ¿esto es una definición política que se va a adoptar para adelante, señalando de que se va a apoyar y a no recortar la ciencia, tecnología e innovación? ¿O esto simplemente es un juego de señal simbólico porque tuvo repercusión a nivel de los jóvenes investigadores del PDCIVA? Entonces, yo creo que el recorte ha sido general
y bueno, y en el caso de la ANI ha sido posible demostrarlo con números que nadie ha salido a contrastarlos desde que se fueron publicados. Ahora, en 2022 hubo un aumento en la cantidad de investigaciones propuestas calificadas como excelentes que recibieron financiamiento de los fondos, bueno, el Clemente Estable y el Fondo María Viñas, aunque bueno, en una medida muchísimo menor. También mejoró sus porque ahí hay indicadores. La pregunta es si se contradice, ¿no? Hay una trampa, porque hay un discurso que quiere hacer creer de que se aumentan las cosas. O sea, si los fondos siguen siendo en pesos, la misma cantidad en pesos constantes, corrientes, ¿no? Si antes un proyecto se lo financiaba con 100.000 pesos y ahora lo financia con 110, pero si la inflación en el periodo de lo que estamos hablando hubo del 20% a lo largo de los años, no aumentó la financiación, el proyecto tiene menos potencia, digamos, desde el punto de vista financiero. Y entonces, hay mucho manejo de números. El dato concreto que sirve, ¿cuál es? ¿Cuánto ejecutó la ANI en investigación? En el rubro, tiene 5 componentes, digamos, globales así: investigación, recursos humanos, o sea, becas, distinto tipo de becas, innovación, o sea, empuje a las empresas, que es un aspecto central que no hemos hablado, pero que es clave, digamos, que muchas veces se habla solo de investigación y nos olvidamos del tema de innovación. Y emprendedurismo, o sea, empuje a proyectos emprendedores, y lo que podía ser los gastos de funcionamiento y alguna otra cosa. Esos serían los 5 componentes grandes del plan operativo y de la ejecución presupuestal que tiene la ANI. La investigación corresponde al 40 y poco de todo eso. Entonces, si uno mira los números, uno observa que la ejecución en pesos constantes, en pesos de 2019, del año lo que tiene previsto para el año 2023 es un 24% menos de lo que se tenía previsto para el año 2019. Hay una reducción de una cuarta parte de la ejecución. Entonces, que no venga el ministro o el presidente actual de la ANI a decir que aumentaron manipulando la cifra, que agarren, informen con las tablas que ellos mismos publicaron hace 20 días de ejecución, cómo demuestran de que la ejecución del 2022, por ejemplo, es igual a la ejecución del 2019 con respecto a las cifras, o cómo el plan operativo de investigación para este año en curso es igual al del 2019, o es menor o es mayor, que muestren las cifras en pesos constantes, no en pesos corrientes. Porque cualquier niño avanzado en matemática ya sabe que los pesos no son iguales en el 2023 que en el 2019, no le da para los mismos caramelos. Entonces, no da para la misma cantidad de proyectos ni para la cantidad de becas. Me gustaría hacerte la última, porque uno de los temas que abordás en uno de estos artículos de La Diaria es justamente este programa, ¿no? Uruguay Innovation Hub, que bueno, que lo que planteas es justamente que ahora se creó como un nuevo organismo dentro de la ANI. Sos crítico, ¿no? En cómo funciona esto, en los fondos. Sí, ¿qué se puede decir al respecto? Reconozcamos que hay poca información sobre la propuesta en sí. Hay un discurso del ministro de Industria, esto es más una iniciativa del Ministerio de Industria que desde el Ministerio de Educación, que el año pasado en la rendición de cuentas se aprobaron $10 millones para esto, que es un montón alto, que es el diferencial. Ese diferencial, si incluimos esos 10 millones, ahí empatamos este año 2023 con el 2019. Con estos 10 millones nuevos, ahí sí empatamos, ¿tá? Porque es algo nuevo. Pero se elige ponerlo acá. Pero se armó ahí y se le arma una institucionalidad en concreto, con su propio director, 4 directores, uno por cada ministerio. No hay representación de la academia ni de los empresarios, como en el caso del directorio de la ANI. Tiene un director ejecutivo propio, o sea, es como si fuera, como yo señalaba, una agencia dentro de la agencia. Es como algo autónomo dentro del cierto grado de autonomía como persona pública no estatal que tiene la ANI. Que va a tener su plan de actividades y sus fondos, etcétera. Pero tiene que pero estamos empezó septiembre. No tengo información, quizás ahora la semana pasada se haya hecho un llamado
pero todavía no hay director ejecutivo ni hay directores. Y la plata se va a terminar. O sea que cuando veamos a fin de año el número de ejecución de esos 10 millones de dólares, que 395 millones de pesos que aprobó la rendición de cuentas del año pasado, no sé qué va a pasar. No está claro tampoco cómo se va a instrumentar ni cuál es su plan, porque es algo nuevo. Entonces, yo no soy crítico con la propuesta en sí, porque tampoco sé cómo es la propuesta, que es el contenido, solamente son titulares del ministro de Industria en un discurso. Y lo que sí es concreto es que ese funcionamiento dentro de la ANI es de alguna manera discutible, si puede existir algo que sea autónomo del directorio, a tal grado de que funcione como algo separado. No tengo claro porque es un aspecto de derecho público, de derecho administrativo, que habría que estudiarlo, y hasta ahora no conoció a nadie que lo haya analizado. Edgardo Rubianex, expresidente de la ANI, muchísimas gracias por esta mañana. Gracias a ustedes.